El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: como no veáis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: hoy a la 1 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo está curado. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, estamos en vísperas prácticamente ya de la Semana Santa, una Semana Santa muy singular en muchos sitios. Ya se sabe que en algunos sitios no se va a poder celebrar como costumbre, como ha sido siempre la costumbre, con la participación del pueblo y todo lo bonito que suele tener estos días. Aquí en el Perú todavía estamos a la expectativa de lo que va a suceder. Y todas las lecturas de estos días siempre nos van encaminando a entender, a poder gustar con la fe estos días que son trascendentales. La Pascua para nosotros es la fiesta de las fiestas, la fiesta de las fiestas. Por eso también desde los primeros cristianos, el día del Señor, del sábado pasa al domingo, al primer día. Ha cambiado la historia después de esa primera Semana Santa. Por eso yo les animo a vivir estos días con esa mirada de fe a ese misterio que vamos a vivir, ese paso del Señor, ese paso definitivo, ese paso de Cristo con sus llagas nos ha curado, dice el profeta. Y el día de hoy nos habla Jesús, hemos escuchado, de un milagro y por otra parte de esa llegada a su pueblo y esta sentencia tan popular: un profeta no es estimado en su propia patria. Una palabra de Cristo que se ha hecho popular. Efectivamente, sus vecinos no lo acogieron bien en general, la mayoría no lo acogió bien. Encierra mucha enseñanza para nosotros, ese misterio del corazón del hombre que lucha contra la luz, la concupiscencia que llevamos dentro, esa fragilidad que nos lleva detrás de nuestros pecados, pecado de soberbia, pecado de orgullo, avaricia, pereza, lujuria, los 7 pecados capitales
que más o menos a todos nos domina, uno tiene uno más, otro menos. Y entonces cuando escuchamos a alguien que nos trae la luz, se resisten nuestras malas pasiones a oír. Y Jesús lo dice, no es acogido, un profeta de Dios no es acogido. Es un misterio que no acabaremos de entender. ¿Por qué? ¿Por qué? Un misterio como tantos otros, misterios que no entenderemos. ¿Por qué Dios creó así el mundo? La fe de la Iglesia y los grandes sabios han tratado de dar una respuesta razonable a todas las preguntas de los hombres. Esta es una muy básica. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué conozco el bien y quiero hacer el mal y hago el mal? Un misterio, un misterio. Los sabios de la Iglesia han respondido y nos dicen que Dios ha querido este mundo, lo ha querido imperfecto. Así es. Un mundo no perfecto. ¿Por qué? Algún día lo sabremos en el cielo. Pero es el diario vivir de nosotros. La imperfección, el sufrimiento de unos es para la vida de otros. Esa es la vida del mundo que nos rodea. Las mismas, desde las hierbecillas, las verduras, qué bonitas, pero tienen que servirnos de alimento. Deben ser trituradas por nuestros dientes. Y pobrecitas las lechugas, las cebollas, pero tienen que servirnos de alimento. De alguna manera es un sufrimiento para ellas, es una limitación que les imponemos. Y no digamos también de la carne que uno consume, el pollo, cordero, etcétera. Hay que sacrificar esos animales para que podamos vivir. Es necesario. Y eso es un mal. Es un mal, es un sufrimiento. También nosotros, unos padres, tienen que sufrir, desgastarse por el trabajo cotidiano, perder la salud, incluso llegar a la ancianidad, para dar la vida, dar prosperidad a sus hijos. Hoy también estamos viendo algo así y los alabamos. Médicos, enfermeras, policías, militares, tanta gente buena también que voluntariamente está tratando de aliviar y paliar esta situación que estamos viviendo por el bien de todo el pueblo. Un mundo así que Dios lo ha querido. ¿Por qué? No lo entenderemos. Del todo no. Pero es una respuesta que Dios ha querido así, un mundo imperfecto. Decía San Alberto Hurtado que precisamente por esta realidad, Dios de alguna manera ha dejado el mundo a medio hacer. Y a nosotros nos toca colaborar para terminar de hacerlo. Es una frase un poco audaz porque Dios lo ha terminado todo, pero de alguna manera es así. Efectivamente, si las autoridades hoy no toman medidas convenientes, pues esto se pone peor. Luego están colaborando. Por eso hay muchas preguntas, incluso podemos aquí, la famosa, podemos decir, ¿por qué Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Por qué permite el virus? ¿Qué hace Dios? Pero hay ese principio, ¿no? Que también la filosofía, en la filosofía cristiana nos dice, Dios, causa primera, es el origen de todo, pero no quita las causas segundas, porque Dios ha creado al hombre libre y respeta tanto su libertad. Así está. Hoy, por ejemplo, algunos dicen,
Algunos están aprovechando de la crisis y están especulando. Bueno, alguno habrá siempre así. Pero también cuántos, aparte de los médicos que quizá porque es su trabajo y algunos quizá ciertamente por temor de perder el trabajo están participando, otros quizá con más generosidad, pero cuánta gente voluntaria, ayer me comentaban algunos, viendo a la gente que pasa necesidad en la calle, están saliendo a socorrer. Luego, ahí está, o sea, esa es la causa segunda. Dios no puede hacer este mundo sin nosotros. No puede terminar de hacerlo sin nosotros, no puede terminar de organizarlo. Aquí está la grandeza del hombre, es colaborador de Dios, cooperador en la obra, no solo de la creación, sino de la salvación, de la santificación. Por eso preguntar, ¿qué hace Dios ante tanto mal? No tiene para nosotros mucho sentido, es casi como una queja. De hecho se puede responder, pero es una queja que no tiene sentido en el fondo. Lo que nos toca a nosotros, queridos hermanos, yo quisiera animarles, lo primero, creo también estas circunstancias nos invitan a un examen de conciencia. Dios lo permite todo. Dios es el que está en la raíz de todo este mundo. ¿Qué nos toca? ¿Dios se ha alejado de nosotros o nosotros nos hemos alejado de Dios? Dios nos ha hecho libres. Dios nunca se olvida de su pueblo, nunca, nunca. Ayer hemos escuchado el evangelio del ciego de nacimiento. Nunca olvidó a ese pobre ciego. El mismo Jesús dice, Dios, o sea, no es este mal que le sucede porque su papá o su mamá o él haya sido malo, no, es para que se manifieste la gloria de Dios. Pero le permitió esa prueba de unos 30, 40 años al pobre hombre para sacar un bien. Dios es así también, una prueba para sacar un bien. ¿Qué bien querrá sacar de nosotros? Nos envía una prueba para podar el árbol y que dé más fruto, o no, o es para cortar la rama que ya está mala. Un examen de conciencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando con nosotros? La acción de Dios siempre es para purificar, no tiene otro sentido. Cuando envía y permite pruebas, es para mayor fruto. Por eso nos toca a nosotros examinarnos. ¿Qué está pasando? Cada uno de nosotros. No es decir, a ver los de arriba, los de abajo, el de derecha, izquierda, no. Cada uno de nosotros. Sabemos que Dios es nuestro Padre. ¿Y qué Padre? ¿Qué Padre? ¿Cómo dudar de su amor? Ahí está. En la cruz. ¿Cómo dudar de su bondad? Dios bueno, nunca. Y por otra parte, la invitación que nos hace también este gran santo San Alberto Hurtado, haciéndose eco de San Ignacio de Loyola. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Ahora, ¿qué haría? En estas circunstancias concretas, con la fe que tengo, con las posibilidades que tengo, ¿qué haría? Es la gran respuesta de todos los santos de todos los tiempos. Cada uno de nosotros podemos aportar un granito de arena a este drama que estamos viviendo. Todos podemos aportar algo. Lo primero, creo, es sobre todo esta conversión del corazón que cada día debemos vivir, no solamente en estos tiempos, convertirnos más al Señor, convertirnos más, querer servirle más, pedirle a Él esa gracia y aportar algo, aportar algo de nuestra parte. Si no tenemos esta actitud primera de conversión, queridos hermanos,
no estamos haciendo nada. Para Dios, lo sabemos, el mayor mal que existe sobre la tierra, el mayor mal, porque es el mayor mal que puede causarnos al hombre, es la muerte segunda. La muerte que destruye al hombre es la muerte de la condenación. Que un hombre se condene en el infierno es la mayor desgracia. Y todos sabemos que Cristo vino para librarnos de esa muerte. No es la muerte temporal. Y viene para darnos por eso el don de la fe, de creer en Él y no vivir en el pecado. Por eso el pecado es el mayor mal, es el mayor mal. Por eso pidámosle al Señor, aunque muchos quizá no puedan acudir a confesarse, darse un tiempito para orar, pedirle al Señor el don de una contrición de corazón perfecta, pedirle al Señor esa gracia, prepararnos así luego para confesarse, arrepentirnos de nuestros pecados, sabiendo que nuestro Dios no nos desecha nunca, no puede hacerlo, es imposible. ¿Cómo no nos va a perdonar si nos ha dado toda su sangre, nos ha dado su madre como mediadora? ¿Cómo? Es que eso es el dolor más grande que podemos causarle a Dios. Dicen los santos de Judas, si fue duro al vender a su maestro, todavía fue más duro al desconfiar de su perdón. Todavía fue más duro. Pero por otra parte también, hagamos algo, sobre todo yo diría pensar, meditar, no perdernos en el día a día de los disgustos, las angustias, sino meditar y empezar por lo esencial de la vida, lo más importante, lo más urgente. Les animo a leer, como una lectura espiritual que creo que viene muy, muy bien, este libro, que incluso lo pueden encontrar digital, o si quieren, si quieren me llaman, les puedo hacer llegar algún ejemplar. La fuerza del silencio, del cardenal Robert Sarah, un libro creo que muy importante, muy básico para leerlo, porque precisamente habla de esto. No estamos preocupados de muchas cosas cuando hay lo más imprescindible, lo más valioso, como que no, la fuerza del silencio. O sea, ahí creo que tenemos que empezar, entrar dentro de nosotros, a hablar con Dios, escucharle y empezar a caminar, porque creo que de nada es angustiarnos y tomar decisiones que no solucionen de raíz el drama que estamos viviendo. De alguna manera nos están forzando, sensatamente por supuesto, a quedarnos en casa. Dios nos está hablando. Creo que nos hace falta recogimiento para entrar y empezar a caminar. Este libro es un hombre muy santo, muy sabio también, prudente, a más no poder, consejos a ver cómo vivir ahora con madurez cristiana. Es eso, saber, queridos hermanos, esta raíz de nuestra vida, la necesidad de conversión, lo que Dios nos está urgiendo, y por otra parte, el silencio. En el silencio ahora, dedicarle un tiempo a ver lo esencial de la vida. Este libro nos habla hondamente y de modo actual de esta realidad que estamos necesitando. Y también, por otra parte, animarles. Siempre podemos hacer algo concreto por este drama que estamos viviendo. Que el Señor nos ilumine también, porque se puede presentar a la puerta de la casa alguna necesidad bien concreta de alguien que esté necesitando de nosotros. También ahí nos toca preguntarnos qué haría Jesucristo en mi lugar. Como decía
este santo San Alberto Hurtado.